Existen historias más allá de Jack y Rose. Dicen que el mar no guarda secretos, pero hay voces que nunca quiso devolver. Entre las olas y el silencio están las cartas que el tiempo no pudo hundir. Y esta fue una de ellas. Han pasado 83 años desde que el mar se llevó todo de mí, y aún así sigo respirando con él. En el taller reencontré el retrato de Elise. Al limpiar el barniz, apareció un sobre oculto. Reconocí su caligrafía. Adrienne, si el mar nos separó, que el arte nos reúna. Leí en silencio. El estudio pareció cobrar vida. Por un instante ella estuvo allí. Cerré la carta contra el pecho y escuché el viento. El mismo sonido de aquella noche. El sonido del Atlántico llamándonos otra vez. Adrienne Leclerc subió a bordo del RMS Titanic la mañana del 10 de abril de 1912, en Southampton, llevando consigo una maleta de cuero, un estuche de pinceles que había pertenecido a su difunto maestro y una esperanza tan frágil como obstinada de comenzar una nueva vida al otro lado del Atlántico. Tenía 21 años, y aquella mirada atenta de quien ha pasado toda la vida observando el mundo para luego traducirlo en pintura y lienzo. El barco era una catedral flotante, más grande e imponente que cualquier cosa que Adrienne hubiera imaginado. Mientras avanzaba por los estrechos pasillos de la tercera clase hasta su litera compartida con otros 5 hombres, escuchaba los acentos mezclados, irlandeses, escandinavos, italianos, todos soñando con América, todos huyendo de algo o buscando algo nuevo. En el segundo día de viaje, cuando el Titanic ya navegaba en mar abierto y la costa inglesa era solo un recuerdo distante, Adrienne comenzó a explorar el barco con la curiosidad discreta de un artista. Sabía que los pasajeros de tercera clase tenían acceso limitado, que había puertas y rejas que separaban los mundos, pero eso no le impedía observar. Se situó en un punto de la cubierta, desde donde podía ver, a lo lejos, el movimiento elegante de la primera clase. Damas con sombreros ornamentados, caballeros con levita, niños acompañados de niñeras uniformadas. Era como contemplar un cuadro vivo, una escena de otro siglo, de otra realidad. Fue allí, en ese preciso lugar entre dos mundos, donde Elise Durant lo encontró. Apareció con 19 años y una determinación que parecía mayor de lo que su edad sugería. Su largo cabello castaño claro estaba recogido en un peinado que el viento marino ya empezaba a deshacer sutilmente. Se detuvo a pocos pasos de Adrienne, lo observó por un momento. Él sostenía un pequeño cuaderno de bocetos donde dibujaba rápidamente las siluetas de los pasajeros, y entonces habló. «¿Eres pintor?» No fue una pregunta, sino una afirmación. Adrienne alzó los ojos castaños, sorprendido de haber sido abordado por alguien claramente de una clase social superior. «Lo soy», respondió, cerrando instintivamente el cuaderno. «O intento serlo». Ella sonrió levemente. «Necesito un retrato», dijo Elise, yendo directo al punto. Algo discreto, lejos de las miradas. Miró alrededor, como si comprobara si alguien la observaba. «Mi prometido no lo aprobaría». Adrienne dudó. Sabía que aceptar encargos particulares a bordo podía causar problemas, especialmente si involucraban pasajeros de primera clase. Pero había algo en la forma en que ella lo dijo, una urgencia contenida, una necesidad que iba más allá de la vanidad. «¿Cuándo?», preguntó él. «Mañana al atardecer. ¿Conoce el camarote B52? Él negó con la cabeza. «Busque a un camarero. Dígale que Madame Dugan solicitó su presencia. Él lo llevará». Ya se giraba para irse, pero se detuvo y lo miró una vez más. «¿Cómo se llama?» «Adrienne. Adrienne Leclerc». «Bien, Monsieur Leclerc. Hasta mañana». Y así como había aparecido, desapareció entre el flujo de pasajeros elegantes, dejando a Adrienne con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de expectativa y aprensión que no podía nombrar. A la tarde siguiente,
Un camarero condujo a Adrien por los pasillos de la primera clase sin hacer preguntas. Las paredes estaban revestidas de madera noble. Las lámparas eran de bronce pulido. Las alfombras gruesas amortiguaban el sonido de los pasos. Era un mundo completamente distinto del camarote estrecho donde dormía. El camarote B52 era amplio y suntuosamente decorado. Había una cama con dosel, un armario de caoba, 2 sillones tapizados y un pequeño escritorio junto al ojo de buey que daba al océano infinito. Ellis lo esperaba, con el cabello largo y castaño claro suelto sobre los hombros esta vez, una elección que parecía deliberada, menos formal. «Entre, por favor», dijo ella, y su voz sonó diferente allí, más suave. Adrien entró cargando su estuche de pinceles, una pequeña paleta, algunas telas que había traído de París y frascos de pintura cuidadosamente envueltos. Miró alrededor, buscando el mejor lugar para montar su improvisado estudio. La luz que entraba por la ventana circular era perfecta en esa hora. Dorada, suave, ideal para capturar los tonos de la piel. «Allí», indicó ella señalando el área junto a la ventana. «¿Puedo sentarme aquí?» «Perfectamente», respondió Adrien, comenzando a preparar sus materiales con la concentración metódica de quien ha repetido ese ritual cientos de veces. Mientras mezclaba los colores, Elise lo observaba en silencio. Había algo hipnótico en la manera en que él trabajaba, los movimientos precisos de los dedos, la mirada que iba de ella al lienzo y del lienzo a ella, como si midiera no solo proporciones, sino algo más profundo. «¿Por qué pidió que fuera discreto?», preguntó Adrien, rompiendo el silencio. Ellis suspiró suavemente, acomodándose en el sillón, de modo que la luz iluminara su rostro de perfil. «Viajo para casarme», dijo con una voz que intentaba ser neutra pero cargaba un peso innegable. «En Nueva York, con un hombre que apenas conozco, elegido por mi familia, un americano de buena posición». Hizo una pausa. No vería con buenos ojos que contratara a un pintor desconocido para un retrato privado. «Entiendo», dijo Adrien, aunque no entendía del todo. «Quiero algo que sea mío», continuó Elise, y por primera vez Adrien percibió una fragilidad real en su voz. «Algo que capture quién soy antes de convertirme en otra persona». Él asintió y comenzó a trazar las primeras líneas en el lienzo. Trabajó en silencio durante varios minutos. Elise permanecía inmóvil, pero sus ojos castaños seguían cada movimiento del pincel. «¿Pintas desde hace mucho?», preguntó ella tras un largo silencio. «Desde que tengo memoria. Mi padre era carpintero, quería que siguiera su oficio, pero yo pasaba más tiempo dibujando sobre las tablas que cortándolas». Sonrió levemente con el recuerdo. «Terminé como aprendiz de un pintor en Montmartre. Me enseñó todo: técnica, composición, cómo ver la luz». «¿Y qué te trae a América?». Adrien dudó antes de responder. «Mi maestro murió el año pasado, sin él el taller cerró. París está llena de pintores mejores que yo. Pensé que tal vez en América habría espacio, oportunidades». Volvió a pintar. «Quizás también estoy huyendo». ¿Huyendo de qué? De la mediocridad, del fracaso, de convertirme en otro pintor olvidado que nunca creó nada que importara. Las siguientes sesiones establecieron una rutina. Adrien llegaba siempre al atardecer, cuando la luz era perfecta y cuando el prometido de Elise, un señor al que Adrien nunca vio pero aprendió a imaginar, estaba ocupado en el salón de fumadores o jugando cartas con otros hombres de negocios. Trabajaban durante 2 o 3 horas, y poco a poco la conversación se volvió tan importante como la pintura. Elise hablaba de su infancia en Lyon, de su madre, que murió cuando ella tenía 12 años, de su padre, que nunca se recuperó del todo de la pérdida y que arregló el matrimonio como quien resuelve un asunto económico. Hablaba de los libros que leía a escondidas, Flaubert, Maupassant, autores que su tutor consideraba inadecuados para una señorita, y del sueño imposible de estudiar literatura en la Sorbona. Adrien, por su parte, contaba historias de París, de las noches en los cafés donde los artistas discutían sobre Cézanne, y los impresionistas de las mañanas pintando a orillas del Sena, del olor a óleo mezclado con humo de cigarro y café fuerte. Hablaba de la soledad de crear,
de cómo cada cuadro era un glorioso fracaso, intentando capturar lo intangible. «¿Por qué pintamos?», preguntó Elise cierta tarde, observando el retrato que empezaba a tomar forma. «¿Por qué intentamos capturar algo que ya está aquí?». Adrien la miró. Realmente la miró, no como un pintor que evalúa a su modelo, sino como un ser humano intentando comprender a otro. Sus ojos castaños se encontraron. «Porque todo pasa», dijo finalmente. «Este momento ahora, tú sentada aquí, con esta luz en el rostro, el sonido del mar afuera, todo eso desaparecerá. Mañana será distinto. Dentro de un año serás otra persona. Dentro de 100, nadie recordará que exististe. La pintura es un intento de retener un fragmento de eternidad». Elise guardó silencio durante un largo rato, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. «Entonces hazme eterna, Adrien. Píntame como soy ahora, antes de que esta persona desaparezca para siempre». Fue esa tarde cuando algo cambió entre ellos. Una línea invisible fue cruzada, no con palabras ni gestos dramáticos, sino con la simple conciencia de que lo que crecía allí era peligroso e inevitable. Adrien se dio cuenta de que ya no estaba pintando solo un rostro. Estaba pintando cada conversación, cada risa contenida, cada mirada que duraba un segundo más de lo permitido. Elise comenzó a preguntar sobre técnicas, sobre cómo elegía los colores, por qué algunas pinceladas eran largas y otras cortas y rápidas. Él explicaba pacientemente, y a veces, para demostrarlo, tomaba su mano y la guiaba sobre el lienzo, el pincel entre sus dedos, y ambos fingían que el contacto era puramente educativo. «Pinta lo que no se ve», dijo ella una vez, tocando suavemente su propio pecho sobre el corazón. «No quiero solo mi rostro, quiero que captures lo que hay aquí dentro». Él no entendía del todo cómo hacerlo, pero lo intentó. Sus pinceladas adquirieron una cualidad distinta, menos preocupadas por la perfección anatómica, más centradas en transmitir emoción. Pintó la tristeza que a veces cruzaba sus ojos castaños, la esperanza obstinada que brillaba incluso cuando hablaba del matrimonio impuesto, el peso invisible que parecía encorvar ligeramente sus hombros. El retrato avanzaba lentamente. Adrien trabajaba con una dedicación casi reverente, pero también con una inexplicable reticencia, como si terminar el cuadro significara terminar esos encuentros, terminar esa suspensión temporal de la realidad, donde ambos podían existir juntos sin el mundo exterior y sus reglas implacables. Una tarde, mientras pintaba el cabello largo y castaño claro de Elise, intentando capturar cómo la luz lo convertía en oro líquido al atardecer, ella preguntó: «¿Qué ocurrirá cuando lleguemos a Nueva York?». Adrien se detuvo, el pincel suspendido en el aire. «Tú te casarás, yo buscaré trabajo, seguiremos con nuestras vidas». «¿Eso es lo que quieres?». No respondió de inmediato. La miró a los ojos castaños que lo observaban con una intensidad que lo dejaba sin palabras. «No importa lo que yo quiera», dijo finalmente. «Importa lo que es posible». «¿Y si te digo que no quiero casarme? Que preferiría otra cosa». El aire en la cabina pareció volverse más denso. Adrien dejó el pincel a un lado, limpió sus manos en un trapo manchado de pintura y caminó hacia la ventana. El océano se extendía infinito allá afuera, indiferente a los dramas humanos. «Elise», dijo sin mirarla, «tienes 19 años y un futuro. Yo tengo 21 y solo esperanzas. Mereces algo más que un pintor pobre que apenas sobrevive». «¿Crees que se trata de dinero?», replicó ella acercándose. «Mi prometido tiene dinero suficiente para 10 vidas, y nunca me he sentido tan muerta como a su lado». Adrien se volvió, y quedaron frente a frente, tan cerca que él podía ver las pequeñas variaciones de color en sus ojos castaños, podía sentir el calor de su respiración. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él en un susurro. «Quiero que me pintes como si fuera importante, como si importara, como si existiera de verdad». «Existes», dijo él. «Eres la cosa más real que he conocido». Y entonces, sin planearlo, sin una decisión consciente, la tocó. Solo un roce leve. Sus dedos manchados de pintura siguieron la línea de su mandíbula. Elise cerró los ojos un momento,
como si grabara esa sensación en la memoria. «Termina el retrato», dijo ella, apartándose suavemente. «Tenemos que terminarlo». Adrienne volvió al lienzo, pero algo había cambiado para siempre. Cada pincelada ahora llevaba el peso de ese casi beso, de esa confesión no dicha, de ese amor imposible que crecía como una flor obstinada entre las piedras. Mientras el Titanic seguía su curso tranquilo por el Atlántico, cortando las aguas heladas hacia un destino que nadie aún sospechaba, Adrienne y Elise construían su propio mundo dentro de aquella cabina. Un mundo hecho de luz dorada, conversaciones en voz baja, miradas prolongadas y pinceladas que decían más que cualquier palabra. Y el retrato, como aquel amor imposible, permanecía hermosamente, trágicamente, inconcluso. Los días siguientes a bordo del Titanic transcurrieron con esa cualidad extraña que adquiere el tiempo cuando uno sabe, instintivamente, que algo precioso está a punto de terminar. Adrienne seguía subiendo desde tercera clase hasta el camarote B-52 todas las tardes, siempre al atardecer, siempre con su estuche de pinceles y esa tensión silenciosa en el pecho que crecía en cada encuentro. Elise lo esperaba, y entre ellos había ahora una conciencia palpable, un hilo invisible tensado al límite, a punto de romperse o de transformarse en algo más sólido. El retrato avanzaba en capas lentas y deliberadas. Adrienne trabajaba con una meticulosidad que rozaba la obsesión, no porque buscara la perfección técnica, ya había renunciado a esa pretensión, sino porque cada sesión significaba más tiempo con ella, unas horas más robadas a una realidad que los aguardaba al otro lado del océano. Pintaba el largo cabello castaño claro de Élise con pinceladas que intentaban capturar no solo el color, sino el movimiento, la textura, la forma en que la luz del Atlántico lo convertía en una cascada de cobre y miel al final de la tarde. Pintaba sus ojos castaños no como simple anatomía, sino como ventanas hacia algo que aún no sabía nombrar, una tristeza antigua mezclada con una esperanza obstinada, una rendición al destino combinada con una rebelión silenciosa. «Estás pintando demasiado despacio», dijo Élise una tarde observándolo trabajar. Había una sonrisa en las comisuras de su boca, pero también una seriedad en los ojos. ¿Es a propósito? Adrienne se detuvo, el pincel suspendido en el aire, y se permitió una sonrisa culpable. «Tal vez», admitió, «no tengo prisa por terminar». «¿Por qué?» La miró, realmente la miró, y vio que ella ya conocía la respuesta. Ambos la sabían. «Porque cuando el retrato esté listo, estas sesiones se acabarán, y yo...» No terminó la frase, pero no hacía falta. Elise se levantó del sillón donde posaba, se acercó al lienzo y examinó el trabajo en progreso. Permaneció allí largo rato, estudiando su propia imagen capturada por sus manos, y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. «No es así como me veo», dijo suavemente, «como te ves, común, previsible. Una joven que hará lo que se espera de ella, se casará con quien debe casarse, vivirá una vida que ya está escrita antes, incluso de empezar». Tocó levemente la superficie del lienzo, casi con reverencia. «Pero aquí has pintado a alguien que importa. Alguien con profundidad, que siente cosas reales, que existe, porque eso es lo que eres», dijo Adrienne, dejando el pincel a un lado y acercándose a ella. «Eso es lo que yo veo». Quedaron lado a lado frente al lienzo, tan próximos que sus hombros casi se rozaban. El silencio en el camarote solo se quebraba por el sonido distante de las olas contra el casco del barco y por el discreto tic-tac del reloj de sobremesa sobre el escritorio. «Adrienne», dijo Élise al fin, girándose para mirarlo, «¿qué haremos cuando lleguemos a Nueva York? ¿Fingiremos que esto nunca ocurrió? ¿Seguiremos nuestras vidas por separado, como si estos días no hubieran existido?» Quiso decir algo valiente, algo definitivo, pero solo logró responder con honestidad. «No lo sé. No puedo imaginar simplemente dejarte ir. Pero tampoco puedo imaginar un futuro en el que sea posible estar juntos. Entonces estamos atrapados», dijo ella, con una resignación dolorosa en la voz.
atrapados entre lo imposible y lo insoportable. Adrien extendió la mano y, vacilante, rozó suavemente su largo cabello castaño claro. Era la primera vez que se permitía tal intimidad fuera del contexto de la pintura. Elise no se apartó. Al contrario, se inclinó levemente hacia el contacto, con los ojos castaños cerrándose por un instante. «Si yo fuese valiente», dijo él casi en un susurro, «te pediría que no te casaras. Te pediría que te quedaras conmigo, aun sin saber cómo sobreviviríamos, aun sin tener nada que ofrecerte más que pintura y lienzo y este amor imposible que crece dentro de mí como una planta salvaje». «Y si yo fuese valiente», respondió Élise, abriendo los ojos y encontrando los suyos, «diría que sí. Diría que prefiero la incertidumbre contigo a la seguridad con un hombre que nunca me verá como tú me ves». Permanecieron así, suspendidos en ese momento de confesión, hasta que Élise dio un paso atrás, quebrando el hechizo. «Pero no somos valientes, ¿verdad?», dijo con lágrimas en las comisuras de los ojos. «Solo somos dos personas comunes atrapadas en circunstancias comunes, haciendo lo que la gente común hace: sobrevivir». Adrien sintió que algo se rompía por dentro, pero asintió. Volvió a su paleta, mezcló más colores, intentó concentrarse en el trabajo, pero le temblaban levemente las manos y las pinceladas salían irregulares, cargadas de demasiada emoción. En los días siguientes, se estableció entre ellos una dinámica extraña. Trabajaban en el retrato como siempre, conversaban sobre arte, literatura y sueños, pero ahora cada palabra y cada mirada tenían una capa adicional de significado. Hablaban del futuro como si no les perteneciera, como si discutieran personajes de una novela. «Mi prometido se llama Howard», dijo Élise una tarde, rompiendo un largo silencio. «Howard Blackwell, familia tradicional de Boston, fortuna en ferrocarriles y acero, jamás ha leído un libro por placer en su vida. Cree que la función de la esposa es adornar la casa y producir herederos». «¿Por qué aceptaste?», preguntó Adrien, aunque sabía que la respuesta no era sencilla. «Porque mi padre estaba desesperado. Las deudas, la reputación de la familia en ruinas. Howard ofreció salvación financiera a cambio de una esposa joven y presentable. Fue una transacción comercial, honesta en su deshonestidad». Rió sin humor. «Al menos no hay ilusiones de amor». «¿Y eso te basta? ¿Una vida sin ilusiones?». Élise miró por el ojo de buey, hacia el océano que se extendía infinito en todas direcciones. «Ya no sé qué es suficiente. Antes de conocerte pensaba que sí. Creía que podía simplemente existir, cumplir mi papel. Pero ahora…». No terminó, pero no hacía falta. Adrien siguió pintando, pero sus pinceladas adquirieron otra cualidad. Ahora había urgencia en ellas, una necesidad de captarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pintó la curva de su cuello, la manera en que el cabello largo caía sobre los hombros, la expresión compleja que habitaba sus ojos castaños, mezcla de melancolía y desafío, de aceptación y rebeldía. «Captura lo que no se ve», había pedido Élise al principio. Y ahora Adrien entendía por completo lo que quería decir. No se trataba solo de técnica o talento, se trataba de ver a la persona entera, con todas sus contradicciones y complejidades, con todos sus sueños no realizados y miedos no confesados. Se trataba de pintar el alma, no solo el rostro. Una tarde, Élise llevó un libro a la sesión, un volumen gastado de poesía francesa que escondía en el fondo de su maleta. Mientras Adrien pintaba, ella leía en voz alta versos de Baudelaire y Verlaine que hablaban de amores imposibles y bellezas efímeras. Su voz llenaba el camarote como música, y Adrien descubrió que así podía pintar mejor, con esa banda sonora de palabras susurradas. «Un enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble», leyó, y luego tradujo libremente. «Hijo mío, hermana mía, sueña con la dulzura de ir allá a vivir juntos». Se detuvo y miró a Adrien. «¿Has soñado alguna vez con simplemente marcharte? ¿Desaparecer a un lugar donde nadie nos conozca?» «Constantemente», admitió él, «especialmente ahora». «¿A dónde iríamos? En tu fantasía, quiero decir». Adrien pensó un momento, el pincel detenido en el aire. «Al sur de Francia, quizá.
Un pueblito cerca del Mediterráneo donde la luz es perfecta todo el año. Yo pintaría, tú escribirías los poemas que nunca te dejaron escribir. Seríamos pobres pero libres. Sería perfecto, dijo Élise, y había tanto anhelo en su voz que dolía oírlo. Completamente imposible, pero perfecto. El Titanic continuaba su curso implacable a través del Atlántico. Los pasajeros de primera clase cenaban en salones lujosos, los de tercera hacían música y bailaban en las cubiertas inferiores, y el capitán Smith navegaba confiado por aguas cada vez más frías. Nadie sospechaba que el destino ya estaba escrito, que el iceberg ya existía en algún lugar por delante, esperando paciente en la oscuridad. En la penúltima sesión, aunque ninguno de los dos sabía que sería la penúltima, Adrien por fin reunió el valor para decir en voz alta lo que venía creciendo dentro de él desde hacía días. Te amo. Las palabras salieron simples, directas, sin adornos. Élise estaba sentada en el sillón, la luz del atardecer creando halos dorados en su largo cabello castaño claro, y por un instante dejó de respirar. «No digas eso», susurró al fin. «¿Por qué? Porque es verdad. Porque lo vuelve todo más difícil. Porque...» Élise se levantó, caminó hacia él, y por primera vez permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. «Porque yo también te amo, y eso no cambia nada. No cambia el hecho de que en 3 días estaré en Nueva York, de que mi prometido me estará esperando, de que mi vida ya está decidida». Adrien soltó los pinceles, sin importar que la pintura gotease al suelo. Tomó sus manos entre las suyas, manos pequeñas y suaves que nunca conocieron el trabajo duro, y las sostuvo como si pudiera, a través del tacto, transmitir todo lo que sentía. «Entonces no vayas. Quédate conmigo. No me importan el dinero, las dificultades, lo que dirá la gente. Nos las arreglaremos. Y mi padre, las deudas, la vergüenza que caería sobre mi familia. No es tu responsabilidad salvar a todos a costa de ti misma». «Pero lo es», dijo Élise, con una convicción dolorosa. «Exactamente eso es lo que se espera de mí. Para eso fui criada, educada, preparada. Para ser moneda de cambio, para ser la solución a problemas que no creé. Tú no eres una moneda de cambio, eres una persona, con derecho a tu propia vida, a tus propios sueños». Élise retiró suavemente las manos y se apartó. «En el mundo en que vivimos, Adrien, muchachas como yo no tienen derecho a sus propios sueños. Tenemos obligaciones, deberes, expectativas, y por más que quiera creer que el amor todo lo puede, sé que no es verdad. El amor no paga deudas, no restaura reputaciones, no pone comida en la mesa». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó él con desesperación en la voz. «¿Simplemente aceptamos? ¿Nos rendimos?» «Terminamos el retrato», dijo Élise, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tú terminas el retrato, y yo tendré al menos esto, un recuerdo de cómo alguien me vio de verdad una vez en la vida». Adrien miró el lienzo inconcluso, la imagen de Élise que tomaba forma bajo sus pinceladas. Ahora veía lo que estaba creando. No era solo un retrato, era una declaración de amor silenciosa. Cada capa de pintura, una palabra no dicha, cada tonalidad elegida, una confesión. «¿Y después?», preguntó. «Después seguimos con nuestras vidas. Tú te conviertes en un gran pintor en América, y quizá, a veces, en noches silenciosas, ambos recordemos estos días como un sueño extraño y hermoso que tuvimos alguna vez. No quiero que sea solo un sueño, ni yo, pero a veces no tenemos elección». Esa noche, Adrien volvió a su litera en tercera clase, pero no pudo dormir. Se quedó tendido en la oscuridad, escuchando los ronquidos de los otros hombres, el crujido constante del barco, el murmullo distante del océano, y pensó en todas las formas en que su vida había cambiado en pocos días. Pensó en cómo era posible conocer a alguien por tan poco tiempo y sentir como si la conociera desde hacía vidas enteras. Pensó en cómo el corazón humano es capaz de expandirse para contener tanto amor y tanto dolor a la vez. En la sesión final, aunque aún no sabían que sería la final, trabajaron en un silencio casi absoluto. Adrien aplicaba las últimas capas de pintura, afinando detalles.
capturando los matices finales de luz y sombra en el largo cabello castaño claro de Elise, la profundidad exacta de sus ojos castaños. Ella permanecía inmóvil en el sillón, pero lágrimas silenciosas corrían por su rostro, y él las pintó también. No las lágrimas físicas, sino la emoción que las provocaba la tristeza y el amor y la resignación, todo mezclado en pinceladas que temblaban levemente al tocar la tela. «Está casi listo», dijo por fin, dando unos pasos atrás para evaluar el trabajo completo. Elise se levantó, se unió a él y ambos miraron el retrato en silencio. Allí estaba ella, capturada para siempre en el lienzo. No como una muchacha bonita y decorativa, sino como una persona compleja y real, con profundidad y sentimiento y una belleza que nacía de dentro. Era la mejor obra que Adrien había creado, y lo sabía con absoluta certeza. Jamás pintaría algo tan verdadero otra vez. «Es perfecto», susurró Elise. «Es exactamente como quería ser vista». «Es como eres», corrigió Adrien. «Yo solo pinté la verdad». Ella se volvió hacia él y, antes de que ninguno pudiera pensarlo mejor, estaban en los brazos del otro, en un abrazo desesperado que intentaba comunicarlo todo donde las palabras no alcanzaban. Permanecieron así largos momentos, hasta que Elise se apartó suavemente. «Mañana llegaremos a Nueva York», dijo con la voz quebrada. «Esta es nuestra última noche en el mar». «Elise». «No», lo interrumpió posando un dedo sobre sus labios. «No lo hagas más difícil de lo que ya es. Por favor». Adrien asintió, incapaz de hablar. Empezó a recoger sus materiales, limpiando pinceles con movimientos mecánicos, guardando pinturas, preparándose para marcharse por última vez. Cuando todo estuvo listo, se volvió para mirarla una vez más. «Estaré agradecido por estos días el resto de mi vida», dijo. «Por haberte conocido, por haber tenido la oportunidad de ver quién eres de verdad». «Y yo estaré agradecida por haber sido vista», respondió Elise. «Vista de verdad, quizá la única vez en mi vida». No sabían aquella noche del 14 de abril de 1912 que el destino tenía otros planes. No sabían que en pocas horas el Titanic chocaría con un iceberg, que el barco considerado insumergible comenzaría a hundirse en las aguas heladas del Atlántico, que sus vidas, y la de más de 1000 personas a bordo, cambiarían para siempre. No sabían que aquel retrato inconcluso, que creían casi terminado, permanecería eternamente inconcluso, la metáfora perfecta de un amor que nunca tuvo la oportunidad de realizarse por completo. Todo lo que sabían, en ese momento, era que se amaban, y que ese amor no bastaba frente a las fuerzas del mundo. Y mientras el Titanic avanzaba confiado a través de una noche cada vez más fría, Adrien y Elise se despedían, creyendo que tendrían al menos un día más, unas horas más, antes de que la vida los separase definitivamente. El destino, implacable e irónico, solo aguardaba unas cuantas horas. La noche del 14 de abril comenzó tranquila, casi monótona en su normalidad. El Titanic surcaba aguas calmas bajo un cielo estrellado tan vasto y claro que parecía irreal. Adrien cenó en tercera clase, un estofado sencillo pero caliente, rodeado de compañeros de viaje que ya se sentían casi amigos después de días confinados en el mismo espacio. Había música. Alguien tocaba el acordeón. Los niños corrían entre las mesas pese a la hora tardía. Era una escena de esperanza, de vida en transición, de futuros aún no escritos. Subió a cubierta alrededor de las 10 de la noche, necesitado de aire fresco y soledad. Se apoyó en la barandilla y contempló el océano negro, que se extendía infinito en todas direcciones. La temperatura había caído drásticamente en las últimas horas, y su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado. Pensó en Elise, probablemente ya recogida en su camarote, quizá leyendo, quizá simplemente mirando por el ojo de buey el mismo mar que él observaba. Mañana llegarían a Nueva York, mañana todo terminaría. Permaneció allí casi una hora, perdido en pensamientos melancólicos, hasta que el frío se volvió insoportable y decidió volver al interior. Bajó las escaleras hacia tercera clase, atravesó los pasillos estrechos y estaba a punto de llegar a su litera cuando sintió más que oyó
un impacto extraño. No fue dramático, no fue violento, solo un temblor sutil, un crujido diferente, como si el barco hubiera rozado algo. Las luces parpadearon brevemente. Adrien se detuvo, confuso. Otros pasajeros también se habían detenido en los pasillos, mirándose unos a otros con expresión interrogante. Alguien rió nervioso. Otro bromeó con que el capitán necesitaba gafas. Pero había algo en el aire, un cambio sutil en la vibración del barco, que hizo que el estómago de Adrien se encogiera de aprensión. 15 minutos después llegó la orden. Todos los pasajeros debían subir a cubierta con sus chalecos salvavidas. Aún no había pánico, solo confusión. La gente obedecía lentamente, algunos quejándose del frío, otros creyendo que se trataba de un ejercicio innecesario. Adrien se puso el chaleco, pero antes de subir algo lo detuvo. El retrato. El retrato de Hélice estaba en su camarote. Si algo iba realmente mal, y cada instinto en él gritaba que sí, tenía que salvarlo, tenía que salvarla. Corrió a contracorriente, subiendo escaleras, cruzando puertas que normalmente le estaban prohibidas. Nadie lo detuvo. La jerarquía del barco ya empezaba a disolverse en el caos creciente. Llegó al camarote B-52 y golpeó la puerta, el corazón desbocado. Hélice abrió con una bata sobre el camisón, el largo cabello castaño claro, suelto y despeinado. Sus ojos castaños estaban muy abiertos de miedo. «Adrien, ¿qué está pasando?» «No lo sé con certeza, pero tenemos que salir. Ahora». Entró sin pedir permiso. El retrato estaba apoyado contra la pared, aún no del todo seco. Lo tomó con cuidado. «¿Vas a llevarte el cuadro?», preguntó ella, incrédula. «No voy a dejar que se hunda». Las palabras salieron antes de que él notara lo que había dicho. Hundir. Como si ya lo supiera, como si estuviera seguro. Hélice palideció, pero actuó con rapidez. Se puso un abrigo pesado sobre la bata. Se calzó botas. Sus movimientos eran eficaces, controlados, pero Adrien veía el miedo creciendo en sus ojos. «Mi prometido», dijo de pronto. «Tengo que encontrarlo». Algo se retorció dentro de Adrien al oír esas palabras, pero asintió. Salieron juntos a los pasillos, ahora más llenos, más frenéticos. El ángulo del suelo estaba cambiando, sutil, pero cambiando. El barco se escoraba hacia proa. Llegaron a cubierta y la escena era de caos contenido. Los botes salvavidas se preparaban, pero todo ocurría con una lentitud surrealista, como si nadie creyera realmente que fueran necesarios. La orquesta tocaba música alegre, intentando mantener la calma. Se llamaba primero a mujeres y niños, pero muchas se resistían a dejar a maridos y padres. «Hélice», una voz masculina cortó el aire. Un hombre de mediana edad, robusto, con bigote entrecano, se acercó. Howard Blackwell. Adrien lo reconoció instintivamente, aunque nunca lo había visto. «Howard», dijo Hélice con una voz extraña, distante. «Entra al bote, inmediatamente». Era una orden, no una petición. Ni miró a Adrien, que sostenía el retrato contra el pecho. «¿Qué está pasando? ¿El barco realmente se está hundiendo?» «No seas dramática. Es solo una precaución. Entra al bote. Te encontraré enseguida». Pero Hélice no se movió. Miró a Adrien, luego a Howard, luego al caos creciente a su alrededor. Algo cambió en su rostro, una decisión tomándose, un límite cruzándose. «No», dijo. Howard parpadeó confundido. «¿Cómo que no? No voy a subir al bote. Aún no. Hay otras personas, mujeres con niños, que lo necesitan más». «Hélice, no seas ridícula. Todavía no soy tu esposa, Howard. No tengo por qué obedecer tus órdenes». Había una fuerza nueva en su voz, algo que Adrien nunca le había escuchado. «Ve tú. Asegúrate de que los niños suban primero». Howard se puso rojo de ira, pero otro oficial ya lo llamaba, tirando de él para ayudar con los botes. Lanzó una última mirada furiosa a Hélice antes de ser arrastrado por la multitud. Hélice se volvió hacia Adrien, y sus ojos castaños brillaban, no de miedo, sino de algo parecido a la liberación. «Tienes razón, lo sabes», dijo Adrien con la voz tensa. «Tienes que subir a un bote, ahora. Y tú, a los hombres no los dejan subir todavía.
No importa, tienes que salvarte. El barco se inclinó con mayor brusquedad. Empezaron a oírse gritos. La realidad se imponía. El Titanic se hundía de verdad y no había botes suficientes para todos. Ellis tomó la mano de Adrien y entrelazó sus dedos. «Si voy a morir esta noche», dijo con una calma sorprendente, «entonces moriré habiendo tomado al menos una decisión verdaderamente mía». «¿Qué decisión?» «La de quedarme contigo hasta el final». «No». El pánico subió por la garganta de Adrien. «No, Ellis, no seas insensata. Sube al maldito bote. Haz que lo haga». Lo desafió con lágrimas en los ojos y una sonrisa extraña, casi triunfante. Adrien miró alrededor, desesperado. El caos crecía. La gente corría en todas direcciones. El agua empezaba a invadir las cubiertas inferiores. Podía oír el terrible quejido del metal partiéndose, el alarido de las máquinas muriendo. Quedaban minutos, quizá una hora a lo sumo. «Vuelve al camarote», dijo Ellis de pronto. «El cuadro. Tienes que protegerlo». «¿Qué importa el cuadro ahora?» «Toda la diferencia», apretó su mano. «Si no sobrevivimos, que al menos algo sobreviva. Ese retrato es la prueba de que existimos, de que esto ocurrió, de que fuimos reales». Adrien miró el cuadro que aún sostenía. Estaba salpicado por gotas de agua salada. La pintura, todavía húmeda en algunos lugares, corría un poco. Era imperfecto, inconcluso, pero era de ellos. «Voy a guardarlo», dijo, «pero vienes conmigo». Volvieron tambaleándose por los pasillos escorados hasta el camarote B-52. El agua ya subía por los niveles inferiores y el sonido era aterrador, un rugido creciente del océano invadiendo espacios que nunca debieron conocer el agua. Adrien envolvió el cuadro en telas impermeables que encontró, lo ató firmemente. Ellis observaba, y entonces hizo algo extraño. Tomó papel y pluma del escritorio, se sentó pese al ángulo cada vez más inclinado del suelo y comenzó a escribir con rapidez. «¿Qué haces?», preguntó Adrien. «Escribo», dijo sencillamente, y continuó durante varios minutos mientras el barco gemía y se retorcía a su alrededor. Al terminar, dobló el papel con cuidado. Antes de que Adrien pudiera preguntar nada, Ellis tomó el cuadro envuelto, abrió una de las capas de tela y escondió la carta allí, entre los pliegues, presionándola contra la parte trasera del lienzo, donde la pintura aún estaba húmeda en algunos puntos. El papel se adhirió a la superficie, quedando casi invisible bajo las capas de protección. «¿Qué era?», preguntó Adrien, confundido. «Algo para después», dijo enigmática. «Si es que hay un después». El barco se inclinó violentamente. Cayeron, se aferraron a los muebles. El agua empezó a entrar por debajo de la puerta. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!», gritó Adrien. Agarró la mano de Ellis y el cuadro envuelto y salieron del camarote. Los pasillos eran puro desconcierto. Gente gritando, corriendo, resbalando en el suelo inclinado. Subieron, siempre subiendo, guiados por el instinto de huir del agua que ascendía inexorable. En cubierta, la escena era apocalíptica. El Titanic se hundía a ojos vista, la proa sumergida, la popa elevándose en el aire. Los botes restantes se botaban medio vacíos, no había tiempo para llenarlos. La orquesta seguía tocando, ahora una melodía fúnebre. Algunos saltaban al agua, otros se aferraban a cualquier objeto que flotara. «Allí», señaló Ellis. Uno de los últimos botes estaba siendo arriado. Aún había sitio. Adrien la empujó en esa dirección, pero ella se resistió. «No sin ti. No hay lugar para hombres. Entonces morimos juntos». Un oficial los vio y gritó: «Mujer, suba al bote, ahora». Ellis miró a Adrien, y en esa mirada estaba todo: amor, desesperación, despedida. Luego, con una fuerza sorprendente, lo empujó hacia el bote. «Lleva el retrato», dijo. «Llévalo y sobrevive. Promételo». «Ellis, no. Promételo». El oficial ya tiraba de Adrien. Otros hombres lo empujaban. Hubo confusión, gritos. De algún modo, nunca supo exactamente cómo, Adrien se vio en el bote con el cuadro en los brazos.
Alzó la vista y vio a Elise en la cubierta, cada vez más alta a medida que el bote descendía. Ella lloraba, pero también sonreía. Puso la mano sobre el corazón y luego señaló hacia él. Un último mensaje silencioso. «Estás aquí». «No», gritó Adrien intentando incorporarse, pero manos lo sujetaron. «Élise». El bote tocó el agua. Los remeros empezaron a alejarlo del barco. Adrien miraba, impotente, mientras el Titanic se inclinaba cada vez más, mientras personas caían o saltaban, mientras lo imposible ocurría ante sus ojos. Vio cuando la popa se alzó completamente en el aire, vertical contra el cielo estrellado. Vio cuando el barco se partió en dos con un sonido que jamás olvidaría. Vio cuando la proa desapareció por completo, llevándose a cientos de almas. Y vio cuando la popa, donde estaba Élise, se hundió lentamente, tragada por el océano negro y helado. Los gritos en el agua eran insoportables. Duraron casi una hora, personas congelándose, muriendo, pidiendo una ayuda que no llegaría. Adrien apretaba el retrato contra el pecho y lloraba, incapaz de hacer otra cosa. Cuando el silencio por fin llegó, fue peor que los gritos. Han pasado 83 años. Al restaurar el retrato que llevé conmigo toda la vida, encontré la carta que ella había escondido bajo la pintura. Termina el retrato cuando puedas mirarlo sin dolor. Con la mano temblorosa de paz completé sus ojos y su luz. El mar susurró su nombre. Entonces entendí. No era el retrato lo que estaba inacabado. Era yo. Y ella, al fin, está completa otra vez.